Los invito a inclinar sus rostros para acompañarnos en una oración. Oremos entonces. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, te damos muchas gracias por el honor y el privilegio que nos das de estar aquí, Señor, estudiando tu palabra. Entregamos en tus manos, Dios, cada una de nuestras necesidades, de nuestras preocupaciones y de nuestras tristezas, para que las respondas, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos a recordar el Dios de amor y de misericordia que eres, y que aún en medio de las diversidades, de las adversidades, perdón, y de las dificultades, estás a nuestro lado y cada día lo demuestras, Dios. De manera especial, al estudiar tu palabra, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que podamos entender las enseñanzas tan maravillosas que hoy nos quieres transmitir. Quédate a nuestro lado y gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a estudiar algo muy interesante e iniciaremos este estudio de hoy haciéndonos una pregunta. ¿Por qué asistimos a la iglesia a la que asistimos? ¿Por qué asistimos a, a la iglesia a la que vamos? O si no vamos a ninguna, pues ¿por qué también, no? Bueno, hay muchas respuestas a esa pregunta. Hay personas que responden, bueno, yo asisto a la iglesia a la que hoy en día voy porque resulta que por generaciones he ido a esa iglesia, de verdad, mis bisabuelos iban, mis abuelos iban, mis padres también van, y pues yo no soy la excepción, yo también voy. Entonces, por generaciones, literalmente, pues han asistido a esa iglesia. También otras dicen que porque el ministro que explica la palabra es muy carismático, habla muy bien, tiene como ese don tan chévere de explicar, entonces definitivamente se sienten cómodos a la iglesia a la que van. Otros dicen no, porque es que es un muy buen templo, de verdad que la estructura es fascinante, tenemos aire acondicionado, estamos súper cómodos, las sillas son geniales, entonces también esa puede ser una razón. Otros dicen que porque la iglesia a la que van es quizá la más popular en su ciudad, en su pueblo, en el mundo, ¿sí? Y quizá esa sea también una razón para que asistan a su iglesia o porque tiene muchos miembros. Entonces, a veces dicen, vea, la suya cuántos tiene, tantos, ah, no, la mía tiene más. Entonces, yo por eso precisamente asisto a la iglesia a la que asisto. Hoy vamos a darle respuesta a una pregunta y con eso vamos a iniciar. Y es cómo identificar la iglesia verdadera en este tiempo, ¿sí? ¿Será que actualmente Dios tiene una iglesia verdadera, una iglesia de Él? La Biblia, como siempre, es la que nos responde nuestros interrogantes y hoy claramente no es la excepción y vamos a usar la Biblia para precisamente estudiar lo que ella nos tiene para resolver esta duda. Pero resulta que como todo, y aquí les voy a iniciar con un ejemplo, si yo a ustedes les digo, adivinen qué es lo que voy a comer ahorita. Es blanco por fuera, amarillo por dentro, lo voy a fritar y me lo como con sal. ¿Qué creen ustedes que es? ¿Qué voy a comer ahorita? Valentina, ¿qué va a comer ahorita? Huevo. Huevo cocido. Ah, frito, perdón. Y gallina lo pone. Bueno, muy bien, me faltó eso, ¿cierto? Bueno, muy bien, el huevo, ¿cierto? Eso es lo que hoy vamos a hacer y qué pena que aquí les hable con ejemplos tan coloquiales y tan comunes, pero es con el fin de que podamos entender. ¿Qué es lo que nos va a dar hoy la palabra de Dios? Nos va a dar características acerca de cómo identificar la iglesia verdadera y es nuestra tarea, porque ya es nuestra tarea, investigar cuál es esa iglesia, ¿no? Entonces la Biblia nos va a dar las características de ese huevo y nosotros vamos a identificar, es huevo. ¿Listo? Entonces esa es la tarea de hoy. Entonces vamos a iniciar precisamente con algo que nos dice la palabra de Dios, que es 1 de Timoteo 3, 14 y 15. Y dice lo siguiente. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, aquí están hablando de una iglesia
que es la de Dios, la iglesia del Dios viviente, la describen así, y dice que es columna y baluarte de la verdad. O sea, algo que va a caracterizar a la verdadera iglesia es que realmente tiene la verdad, ¿sí? Y empecemos con esa primera característica, tiene la verdad. Ahora, como los filósofos tendremos que preguntarnos, ¿y qué es la verdad? ¿Cierto? Y la misma Biblia es la que nos va a dar la respuesta. La verdad es tres cosas en particular, ¿sí? Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, primero y más que nada, la verdad es Jesús, ¿cierto? También la Biblia nos dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué otra cosa también es verdad? La palabra de Dios. Y finalmente el Salmo 119:142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces, finalmente, ¿qué última cosa es también la verdad? La ley de Dios, los 10 mandamientos. Hay algo que tiene que tener la iglesia de Dios. La iglesia verdadera de Dios debe tener a Jesús, debe estar cimentada y fundamentada en la palabra de Dios y debe tener también la ley de Dios, guardarla, ¿sí? Pero esto es tan solo una introducción y les voy a pedir un favor muy grande y es que nosotros hace algunos sábados atrás estudiamos en el canal Dudas Bíblicas un video muy especial y muy importante que se titula ¿Qué poderes ha usado Satanás a lo largo de la historia? Ese video hace parte de una serie que de hecho también se la recomiendo, por favor. Se titula de Génesis Apocalipsis y aunque trae varios videos, les recomiendo de manera especial, si quieren ir como dice el dicho, al grano, al tema que hoy nos importa y que estamos estudiando, les recomiendo ver a partir del video que se titula El futuro del mundo está escrito, a partir de allí. De allí en adelante, todo tiene que ver con el tema que hoy vamos a estudiar. ¿Por qué se lo recomiendo? Porque realmente es importante para entender quizá un poquito mejor este video. Los que nos están viendo aquí a través de esta llamada y a través de las redes sociales, igual pueden continuar, pero les recuerdo, véanse este video. ¿Qué poderes ha usado Satanás a lo largo de la historia? ¿Por qué? Porque resulta que en ese video nosotros estudiamos un capítulo muy especial, que de hecho es el capítulo que hoy vamos a estudiar, con el que iniciamos antes de iniciar esta grabación, lo iniciamos leyendo, allí ustedes también en sus casas lo pueden leer. Apocalipsis 12 va a ser el capítulo protagonista para nuestro día de hoy, es el que nos va a revelar cuál es la iglesia verdadera para este tiempo, ¿sí? Y como entramos a un libro que es profético, porque Apocalipsis es profético, pues vamos a darnos cuenta que hay varios símbolos. Por ejemplo, el cuerno pequeño, aunque el cuerno pequeño es de Daniel, pero aquí lo puse como ejemplo. En Apocalipsis hay bestias, en Apocalipsis hay caballos, en Apocalipsis hay jinetes, en Apocalipsis hay sellos, hay trompetas, etc. Entonces, por ser un libro profético, se habla en figuras, en símbolos que nosotros tenemos que interpretar a la luz de la misma Biblia, no de nuestra propia interpretación, ni de lo que se nos haya ocurrido, ni de lo que nosotros pensamos, sino a la luz de la misma Biblia. Y hoy vamos a estudiar entonces ese capítulo tan fascinante. Pero para estudiarlo, los invito a abrir en sus Biblias allí, aquí lo vemos a través de la pantalla, Génesis el capítulo 3, el versículo 15. Y dice lo siguiente, yo sé que este versículo lo hemos estudiado muchísimo en este grupo, ¿no? Y no nos cansamos de seguirlo estudiando. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es interesante porque resulta que aquí Dios le está hablando a la serpiente y le está diciendo, yo voy a poner enemistad entre usted y la mujer, ¿sí? Entre su simiente y la simiente de ella. Esta lo va a herir a usted en la cabeza y usted lo va a herir en el calcañar. ¿Listo? Entonces aquí encontramos 5 elementos muy importantes y son los que nos van a servir de base para entender Apocalipsis 12. ¿Listo? Estos elementos son, en primer lugar, hay enemistad. Entonces tenemos que recordar que aquí está hablando de un conflicto, nos están hablando de algunos personajes que no se la llevan bien. Y entonces vamos a estudiar quiénes son.
hay una serpiente, ¿cierto? Que en Apocalipsis 12 no la vamos a encontrar como serpiente, sino como dragón. Pero nos vamos a dar cuenta después que también la llaman como serpiente, ¿sí? Vamos a encontrarnos también aquí en Génesis 3:15, nos encontramos a una mujer, ¿sí? Nos encontramos también que la serpiente va a tener una simiente o una descendencia. Y nos encontramos también que la mujer va a tener también una simiente, ¿sí? Y de hecho hay conflicto de manera especial entre la serpiente y la descendencia de la mujer, ¿sí? Con esto en mente, ahora sí vamos a abrir el telón para ese capítulo 12 de Apocalipsis, que es lo que hoy vamos a estudiar. ¿Listo? Y vamos a conocer los personajes de este capítulo. Para iniciar el capítulo 12 de Apocalipsis nos habla, bueno, tiene los mismos elementos de Génesis 3:15 que lo acabamos de leer. ¿Listo? Entonces, para iniciar tiene un dragón. Entonces, ese dragón es lo que yo también les decía, que en Génesis 3 se ve como la serpiente, ¿sí? Ese dragón, de hecho, no actúa por sí mismo porque actúa, y lo veíamos en el video que les recomendé al inicio, actúa a través de gobiernos, a través de personas que se dejan utilizar por él, ¿sí? Y vemos que es un capítulo de bastante conflicto porque lo vemos peleando con la simiente de la mujer, o sea, el hijo, ¿cierto? Lo vemos también peleando, entrando en conflicto con la mujer. Y lo vemos también entrando en conflicto con la simiente de la simiente, es decir, la descendencia de la mujer. Para quienes nos ven aquí en Instagram, les voy a compartir aquí la pantalla para que vean y analicen un poquito mejor este cuadro que estamos aquí viendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y aquí se los pongo mejor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los versículos del 1 al 5 de Apocalipsis 12 nos hablan de un conflicto que existe y es el plan A, de hecho, de esta serpiente, y es el conflicto entre el dragón y la simiente de la mujer, que es su hijo, ¿sí? Resulta que en los versículos 9 al 12, que ya los leímos y que los invito a los que no se han leído Apocalipsis 12 a que le pongan pausa a este video y lo puedan leer, se amplía esta información, ¿sí? Y les hago spoiler desde ya. Eso ya sucedió, ¿sí? La Biblia nos cuenta que eso ya sucedió en el pasado, ya nos vamos a dar cuenta en qué momento de la historia y en qué manera, y resulta que para tristeza de la serpiente y alegría nuestra, la serpiente fracasó. Entonces fue un conflicto fallido. El plan A de la serpiente falló. Ahora bien, en el versículo 6 de Apocalipsis 12, también nos damos cuenta que ella empieza a obrar con su plan B. Y ese plan B lo hace metiéndose con la mujer, ¿sí? En los versículos 13 al 16 se amplía este conflicto que este dragón tiene con la mujer y les vuelvo a hacer spoiler. Eso ya sucedió en la historia, ya lo vamos a ver de qué manera y cómo. Y de nuevo, para alegría nuestra, el dragón falló, fracasó en su plan B. Entonces ya vemos, plan A fracasado, plan B fracasado. Pero resulta que este dragón no se rinde y en los versículos 12 al 17 también ejecuta su plan C y último plan. Y es contra la simiente de la simiente, o sea, la descendencia de ese niño, que ya nos vamos a dar cuenta quiénes son ellos, ¿no? Y de hecho en el capítulo 13 de Apocalipsis se amplía este conflicto, que es lo que alguna vez nosotros estudiamos también en la serie de Génesis a Apocalipsis, donde estudiábamos que surgió una bestia del mar, surgió una bestia de la tierra, y allí lo podemos encontrar en los videos de nuestro canal, está bien explicado esto. Pero les vuelvo a hacer spoiler. Resulta que ese conflicto entre estos últimos personajes ha venido sucediendo y sucederá, porque no ha concluido, ¿sí? Y estamos en la recta final, literalmente, de que ese conflicto pueda llegar a su fin. ¿Por qué es importante este último conflicto? ¿Y por qué hoy vamos a estudiar Apocalipsis 12?
Porque resulta que este último grupito, la descendencia de este niño, es a lo que la Biblia llama como la iglesia verdadera, ¿sí? Entonces, es importante para nosotros, para el tema que hoy estamos tratando, porque claramente estamos hablando de cuál es la iglesia verdadera, cuáles son sus características, y nada más y nada menos que este capítulo 12 de Apocalipsis es lo que nos va a explicar, el capítulo que nos va a explicar esto de la iglesia verdadera, ¿no? Entendiendo un poquito esto, vamos ahora sí, lentamente, con paciencia, a explicar paso por paso lo que aquí rápidamente, como quien dice, a manera de resumen y de mapa conceptual quizá para que empecemos como a analizarlo. Ahora sí, lo vamos a analizar paso a paso, ¿listo? Entonces yo le voy a pedir a alguien que por favor me lea Apocalipsis 12 del 1 al 5 nuevamente. Entonces, alguien que me lea, por favor, Apocalipsis 12, del 1 al 5. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Listo, Ronald, muchas gracias. Bueno, allí traté de escribirlo un poquito allí con las imágenes para que lo podamos entender. ¿Se parece o tiene los elementos de Génesis 3:15? Sí, totalmente, ¿cierto? Y entonces los vamos ahora sí a interpretar a la luz de la Biblia. Entonces allí encontramos que la mujer es el primer personaje que nos encontramos, siempre representada en la Biblia, o sea, la iglesia siempre representada en la Biblia con una mujer. Allí están las citas bíblicas para que ustedes lo comprueben, ¿sí? Resulta que esta mujer, allí lo pongo entre paréntesis, corresponde a la iglesia verdadera por las características que tiene, ¿sí? Resulta que está vestida con el sol y tiene la luna debajo de sus pies. ¿Y qué significa esto? Allí también se los dejé en los versículos bíblicos. El sol es un símbolo para representar a Jesús y la luna para la Biblia, para las escrituras. Es decir, esta iglesia tiene tanto a Jesús y su fundamento también son las Sagradas Escrituras. Otras características que también son importantes para descifrar la iglesia verdadera, ¿sí? Aparte de eso nos dice que su corona tiene 2 estrellas. 2 estrellas, ¿por qué? Porque son, estas 2 estrellas se usan como el símbolo de los 12 hijos de Jacob, y me refiero a los 12 hijos de Jacob porque recordemos que esta mujer estaba encinta, es la iglesia del Antiguo Testamento porque aún no tiene a Jesús. Cuando viene Jesús, ahora no son los 12 hijos de Jacob los que conforman como tal la iglesia, sino ahora los 12 discípulos, ¿no? Porque, y notemos que el número 12 siempre ha sido usado por Dios como el número que tiene que ver con el pueblo de él, ¿sí? Resulta que cuando ella tiene a su hijo, que es nada más y nada menos que Jesús, entonces ya entendemos por qué ese primer conflicto el dragón lo hace contra Jesús, contra el niño, porque lo hace es contra Jesús. Cuando ella tiene al niño, el dragón, último personaje que encontramos aquí en estos 5 versículos, quiere destruir a ese niño. Yo hago una pregunta. ¿Cómo intentó el dragón destruir al niño? ¿Alguien recuerda? Bueno, una de tantas, quizá la inicial. ¿Alguien recuerda cómo lo intentó destruir? Cuando el rey Herodes ordenó matar a todos los niños. Muy bien, lo hizo a través del rey Herodes. Porque yo les decía que la simiente de Satanás es la que lo ayuda a él
literalmente, y el instrumento de él para hacer y para obrar los planes que él quiere hacer. Porque él no lo hace solo, él necesita ayuda, él necesita los instrumentos humanos, y en este caso usó a Herodes, usó al imperio, al gobierno romano para poder ejecutar sus planes, ¿no? Entonces ya vamos allí bien. Pero resulta que el versículo 5 nos dice, bueno, finalmente el dragón no venció, dice que el niño fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la pregunta que nos haríamos es, ¿cómo fue arrebatado? ¿De qué manera fue arrebatado? Entonces, Hechos 1, 9 al 11 nos da esta respuesta. Y dice de la siguiente manera: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. ¿Cómo fue arrebatado este niño al cielo? A través de su ascensión. Cuando él muere y resucita, los ángeles lo llevan al cielo, ¿cierto? Entonces, finalmente, primer plan que él ejecuta contra el niño, su plan A, en los versículos del 1 al 5, definitivamente fracasa. Satanás falla en su plan y el niño es arrebatado, ¿cierto? Ahora bien, se amplía, nosotros decíamos allí en esta diapositiva, que este conflicto se amplía en los versículos 9 al 12. Entonces los vamos a leer. Y dice de la siguiente manera: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y aquí hago un stop porque también les quiero recomendar verse este video. ¿Qué hacen los ángeles? En este video se explica, y brevemente aquí pues lo trato de resumir yo, la posición que ocupaba Adán respecto de nuestro mundo, que le fue usurpada por Satanás al él comer del fruto que le estaba prohibido. Y entonces Satanás empezó a presentarse en los concilios del cielo como representante nuestro. Eso se terminó ¿cuándo? Con la muerte de Jesús. Expliqué en menos de no sé cuánto, de un minuto quizá, este video, y pues la recomendación es que se los vean para poder enriquecerse mucho más acerca de este tema. Muchos, de hecho, y yo era una de ellas, pensaba que este versículo, que estos versículos que acabamos de leer, hacía referencia a cuando lanzaron a Satanás recién en su caída del cielo. La respuesta es negativa. Vean a qué nos hace referencia cuando nos dice que fue lanzado fuera el gran dragón. Juan 12, 31 al 33 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo? Sigue diciendo Jesús: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Con la muerte de Jesús, definitivamente el acusador, el que los acusaba, el que le decía ya a Dios en el libro de Job capítulo 1, ay, Job lo sirve a usted de gratis. No, señor, Job lo sirve a usted porque usted es bueno con él, y etcétera, etcétera. Ese que nos acusaba frecuentemente día y noche fue lanzado con la muerte de Jesús y su ascensión. Entonces resulta que finalmente cuando Jesús asciende al cielo, el niño, como quien dice, se le escapa de las manos al dragón y él empieza a ejecutar su plan B. Entonces Satanás pasa a ejecutar su plan B, ¿sí?
Y resulta que aquí se lo recuerdo, su plan B ¿contra quién es? Contra la mujer, y recordamos entonces que la mujer es la iglesia, ¿no? Resulta que ahora pues el dragón se mete con la mujer y en el versículo 6 nos cuenta lo que sucede. Y dice Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, segundo conflicto, el dragón y la mujer, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Nosotros alguna vez estudiamos acerca de este tema y llegábamos a la conclusión de que esos 1260 días, que también en otros lugares de la Biblia se describen como tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo es un año, tiempos 2 años y medio tiempo, pues medio año, que son 3 años y medio en total. También corresponde al mismo periodo de tiempo de los 1260 días y también corresponde al mismo periodo de tiempo de 42 meses. En el video que les recomendé al inicio lo explicamos con detenimiento, entonces por favor véanlo, ¿sí? Resulta que cuando nosotros usamos la regla de día por año de Ezequiel 4:5, llegamos a la conclusión de que ese periodo de tiempo es nada más y nada menos que 1260 años. El mismo tiempo que justo también ocurre en Daniel 7, cuando están hablando acerca de las bestias que vio Daniel y del cuerno pequeño que hablará palabras contra el Altísimo y que lo hará durante 1260 años, que se refiere a nada más y nada menos que Roma papal, que inició en el 538 su poder como tal, y en 1798 lo termina. Recibe una herida, nos dice la Biblia, y esta herida pues la encontramos en la historia como cuando el general Berthier toma cautivo al Papa en ese momento, y hasta allí entonces la gente empezó en ese momento con la Revolución Francesa y todo lo demás y las nuevas ideas que se dieron en ese momento, entonces la gente empezó a rechazar incluso no solamente al Papa, con el Papa a la religión, ¿sí? Y a Dios, sin Dios tener absolutamente nada que ver en ello, ¿no? Pero bueno, esta persecución la hace entonces la simiente de la serpiente, la simiente del dragón, porque el dragón no trabaja solo, ¿cierto? Contra la iglesia. Y entonces el Papa empieza a perseguir duramente a la iglesia en ese tiempo. Y aquí es donde en Apocalipsis 12 el dragón estaba profetizado, se empieza a meter contra la mujer, pero recordemos que en los versículos 13 al 16 se amplía esta situación y vamos a ver qué fue lo que pasó con la mujer. Dice, y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ya dio a luz a Jesús. Vean que ya Jesús pasó a segundo plano, ¿cierto? Ya fracasó y entonces ahora él se mete con la mujer. Y dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempo, tiempos y medio tiempo, que es el mismo periodo de tiempo, fue sustentada por 1260 años. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y comió todo el río que el dragón había echado de su boca. ¿Esto a qué hace referencia? Nosotros lo hemos venido estudiando, nada más y nada menos que en Estados Unidos fueron los primeros cristianos buscando libertad, la libertad que habían perdido en Europa a raíz de toda esta persecución que hubo. Durante 1260 años Estados Unidos les brindó cuidado y protección a estos primeros cristianos de esa persecución que ellos estaban viviendo. Y resulta que de esta manera es como Dios los ayuda. Esa tierra representa a esta América pues del norte que le brindó esa ayuda a la mujer, y se describe como que la mujer tuvo 2 alas de la gran águila para volar del lugar donde estaba siendo perseguida hacia la tierra, identificando así la ayuda que le dio Dios a la mujer. Finalmente entonces el segundo plan macabro que tiene la serpiente de ir contra la mujer
también fracasa. Plan A fracasado, plan B fracasado, ¿cierto? Y entonces a la serpiente no le queda más sino empezar a efectuar su plan C. Y es ahí donde vamos a empezar a conocer cuál es la iglesia verdadera. Y el dragón entonces se mete y entra en conflicto con la simiente de la simiente, que es la descendencia de este niño. Explicábamos allí en el cuadro que de los versículos 12 al 17 es donde se explica, ya los hemos leído, y entonces nos vamos a centrar en el versículo 17 que dice lo siguiente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces resulta que ahora la guerra de Satanás no es nada más y nada menos que contra el remanente, en pocas palabras, porque el resto de la descendencia de ella es los que quedan, ¿sí? Los que quedan de la descendencia de ella. Se va a hacer guerra contra ellos y resulta que ¿quiénes son ellos? Ellos cumplen dos características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esas dos características son fundamentales. Entonces resulta que vuelvo y les recuerdo aquí con este diagrama, el plan A le falla al dragón, el plan B le falla al dragón y el plan C también le fallará, ¿sí? Pero este último grupito, estudiábamos atrás, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. ¿Cuáles mandamientos? Los que se encuentran en Éxodo 20, de 9 al 17. Y los invito a leerlos porque vamos a encontrar incluso que son diferentes de los que quizá nos han enseñado por generaciones, ¿sí? Los que se encuentran en Éxodo 20, los versículos 1 al 17, son los mandamientos de Dios, los que están escritos en su palabra, ¿sí? Y esos son los mandamientos que guarda este pequeño grupito, ¿sí? Ahora, ¿qué significa tener el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ah, entonces ya entendemos, vean. Aquí el ángel le está diciendo a Juan, porque Juan se inclinó para orarlo, le dice, no, no lo haga, yo soy consiervo suyo, no lo haga, usted tiene que orar a Jesús, a Dios, y yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Qué hacen los hermanos? Retienen el testimonio de Jesús. Y abajo nos explican qué es el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Pero todavía no entendemos. ¿Cómo así que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía? Pues la Biblia es maravillosa y nos lo sigue explicando más adelante, en los capítulos más adelante, el capítulo 22 de Apocalipsis, que dice lo siguiente. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. De tus hermanos, vea, le dice lo mismo de arriba, pero aquí ya cambia la última parte, dice, de tus hermanos los profetas. O sea, y sigue diciendo, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. O sea que los hermanos de arriba que retenían el testimonio de Jesús son los mismos de los de abajo. Lo que pasa es que se les cambian las palabras. Entonces el testimonio de Jesús lo que significa es tener un profeta. Eso es lo que significa, ¿sí? Entonces resulta que este último pueblito contra el que Satanás va a hacer guerra, guarda los mandamientos de Dios y tiene un profeta. En estos tiempos, sí, en estos tiempos, porque esta es la última línea de tiempo, es los acontecimientos finales de este mundo. ¿Dios tiene una iglesia verdadera actualmente? Sí, la tiene. Y es fascinante como en su palabra está escrita desde hace tanto tiempo, ¿sí? Si la persecución del papado duró del 538 a 1798, significa que otra característica de este pequeño y último pueblo es que tendría que surgir después de 1798, porque es cuando el plan último, el plan B, fracasa. Y entonces la serpiente se va ahora a intentarlo con esa descendencia.
¿Y esa descendencia dónde se guardó? Nada más y nada menos que se refugió en Estados Unidos. Entonces, la tarea de hoy es investigar qué iglesia tiene esas 4 características, que guardan los mandamientos de Dios, que tienen un profeta, que surgieron después de 1798 y que de hecho nacieron en Estados Unidos, que fue donde se refugiaron estos peregrinos buscando libertad. ¿Por qué esto es tan importante? Porque Hechos 2, 41 y 47, vean lo que dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros los que estamos acá. Y desea que cada uno de nosotros podamos entregar nuestras vidas a Él. ¿De qué manera pública lo hacemos? A través del bautismo, ¿sí? Para que realmente recibamos a Dios en nuestro corazón y cuando pertenezcamos a una iglesia lo hagamos por convicción y no por las razones iniciales que expusimos aquí. Espero que hayamos entendido y espero también que puedan completar ustedes la tarea e investigar realmente a qué iglesia es la que se refiere este último texto de Apocalipsis 12. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, te damos muchas gracias por habernos dado sabiduría y por haber estado a nuestro lado, Señor. Ayúdanos, Señor, a investigar cada vez más acerca de tu palabra. Gracias por ser tan claro, tan sabio y por explicarnos de una manera tan fascinante lo que hay en ella, Señor, las verdades que tú pones en ella. Gracias por tu gran amor, Dios. En el nombre de Jesús, amén.